Pues buenos días a todos a iniciar la grabación. Bienvenidos, buenos días. Van a ser los CCDs que tenemos por parte de EMA, que son cursos cortos dinámicos. Esto los hacemos en línea y también de manera presencial con las personas que están aquí. En esta ocasión tenemos ahorita la presentación de Mundi para que... y con el tema de liquidez para la competitividad de mercados globales. Esto es para las personas que deseen exportar. Ahorita nos van a corregir las compañeras que deseen exportar o financiamientos. ¿Por qué les pedimos esta plática? Porque la verdad sí está muy, muy interesante para las personas que llegan a exportar o los que estén interesados en tener todos los productos. A veces nos ha pasado de manera personal que pues, no se tiene el capital, ¿no? En ese momento de exportar, porque tarda de 30 a 90 días, y la empresa requiere la liquidez, por eso entra Mundi, aparte con otras plataformas. Esta conferencia se está grabando, se sube después a YouTube para que puedan verlo, y comentarles a todos, si tienen dudas ustedes, pueden poner en comentarios y ya ustedes van contestando lo que son las preguntas. Así que, pues bueno, ahorita ya va a estar hablando la compañera, así que, por favor, bienvenida. Súper. Sí, ya. Muy buenos días a todos. Me gustaría comenzar con una pregunta. No sé si alguna vez han preguntado cómo la diferencia entre que las empresas logren un crecimiento exponencial o que fracasen depende muchas veces de su acceso a la liquidez. Según el US Bank, tan solo el 82% de las empresas pymes que han fracasado mencionan o citan entre los motivos el acceso a la liquidez como uno de los principales. Mi nombre es Saraí Ramírez, soy manager de Customer Success de Mundi y me gustaría, y estoy encantada de estar aquí con ustedes para que platiquemos un poquito más de todo esto y del contexto internacional en el que estamos. Si les parece, empecemos desde una perspectiva o un panorama general. El comercio internacional generó a la cierre del 2024 $33 billones, lo cual para ese momento significaba un billón más que en 2023 y un crecimiento de 3.3%. Perfecto. ¿Y cómo ese panorama se ve para México? En el 2024, el comercio internacional representó para México el 83% de nuestro PIB, lo cual significa o nos da una señal de que para México es el mercado, nuestros mercados globales son de nuestras principales economías o el principal motivo por el cual nosotros empezamos a expandir, ¿no? Y para el PIB en 2024 tuvimos un crecimiento de más de $1.7 billones. Entonces, desde aquí estamos viendo la oportunidad para México exponencial del comercio internacional y qué representa para nuestra economía. Ahora, a nivel de exportaciones totales, en 2024 llegamos hasta $617 millones. Y si pueden ver, lo interesante acá es que casi el 95% de nuestras exportaciones fueron destinadas a sectores no petroleros, ¿no? Estamos hablando de manufactura, automotriz, aeroespacial. Y incrementamos nuestro nivel de exportaciones en 4% respecto a 2023. Todo este panorama hasta aquí es como muy bueno. México en el 2024 se posicionó como una de las principales economías y uno de los principales, digamos, actores estratégicos con Estados Unidos. A lo que nos referimos también es que para Estados Unidos en 2024 representamos el 16% de las importaciones. Entonces el panorama y la posición, el resultado del 2024 fue muy favorecedor para nosotros, a pesar de que desde entonces ya veíamos un poquito de lo que se preveía para el 2025, que hablaremos un poquito más adelante de todo lo que está sucediendo acerca de aranceles y los nuevos, o el retratado del TEMEC, ¿no? Pero ahora me encantaría que habláramos de cómo se ve todo este panorama general de México en el comercio internacional de Querétaro. ¿Y qué sucede con Querétaro? Empecemos porque Querétaro es un pedacito de todo nuestro territorio nacional, es solo el 0.6% del territorio, pero tiene 2.37 millones de habitantes, que a nivel porcentaje de la población estamos hablando que estamos en el número 21 a nivel nacional. Sin embargo, lo que representa Querétaro a nivel economía y
en general de sus sectores, es muy grande porque aporta el 4.2% de nuestro PIB nacional. Es el lugar número 12 de todo el país. Y algo muy interesante acá es como, ¿qué sucedió? ¿Qué ha pasado con la participación en todos los sectores? Querétaro, en todos los sectores, en la parte primaria, todo lo que es agricultura, ganadería, creció en 1.5%. En las secundarias, hablando de manufactura, cualquier industria automotriz, manufacturera, entonces crecimos en el 3.3%. Y todo lo que fue industria terciaria de comercio y servicios, crecimos en el 4.8%. Esto refleja que Querétaro en general está bien diversificado en todas las industrias y que tiene un gran panorama de crecimiento porque no está sepultado como en otros estados en una industria en particular. Aumentó el PIB nacional de Querétaro el 2.4% en general de todas las actividades económicas. Entonces, para el cierre de 2024 también Querétaro tuvo un gran resultado. Y veamos qué ha pasado con el comercio exterior en el estado. Si pueden ver la gráfica gráfica aquí, la columna de la roja, nos habla de todas las compras internacionales, estamos hablando de importaciones. El resultado de todo 2024 fue llegar a 1.783 millones de dólares. Si lo podemos ver, la azul, estamos hablando de todas las ventas internacionales, que son las exportaciones, las cuales a 2024 llegaron a 1.453 millones de dólares. Algo interesante es como, si vemos la gráfica, a partir de 2010 empezamos a ver una tendencia de crecimiento. Bueno, 2020, por todo lo que sabemos que pasó acerca de la pandemia, vimos un declive, pero a partir de 2021 volvió a su tendencia de crecimiento que venía desde 2010. Algo que también me parece muy interesante es cómo hay una brecha entre las compras internacionales y las ventas internacionales. Básicamente esto nos deja ver que en el estado de Querétaro la mayoría o el modelo de producción se basa en hacer manufactura de todo lo que se importa de otros países, ¿no? Entonces, bueno, comentaremos adelante acá la oportunidad interesante que hay por acá, ¿no? Si vemos qué es eso que se compra o se vende internacionalmente, vean cómo también nos llama la atención que partes y accesorios de vehículos y turbojets, que son las compras internacionales que hace el Estado en mayor medida, también es lo que más se exporta. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Nos deja ver algo como que la industria automotriz y la industria de aeroespacial es súper importante en el Estado, y que también hay una oportunidad acá que a lo mejor diversifiquemos un poquito más en otras industrias, ¿no? Ahora, ¿a dónde se destinan todas esas exportaciones y de dónde se importan? Fíjense cómo Estados Unidos sigue siendo un referente en ambas partes, ¿no? Digamos que a nivel de compras internacionales se distribuye un poco más entre Estados Unidos y Alemania, y después Italia y Canadá y España comprenden el resto del porcentaje. Pero en las exportaciones, el 89% de las exportaciones se van hacia Estados Unidos. Entonces, esto deja ver un poco el panorama general de México que comentábamos al inicio sobre que las exportaciones van mucho hacia Estados Unidos, pero también en el Estado se ven muy preocupados. Después, bueno, hay algo interesante que después de que Estados Unidos tiene el 89, luego Canadá el 6, tenemos algunas economías emergentes como El Salvador, Uruguay. Entonces, ahí también hay una oportunidad interesante que otros estados no tienen. Ahora, hablemos de las fortalezas. En las slides anteriores les comentaba sobre la exportación heterogénea, ¿no? Cómo es que a pesar de que la mayoría se concentra en la industria automotriz por las partes de vehículos y en la aeroespacial por los turbojets o turbopropulsores, también esto deja ver que en general versus otros estados estamos bien diversificados. Obviamente hay oportunidad de otras industrias manufactureras como lo son los refrigeradores, maquinarias o partes mecánicos o el plástico, pero creo que a nivel industria, tener dos industrias muy importantes o tan importantes como lo son estas dos, es muy importante, ¿no? Luego, la ubicación estratégica. Eso es súper interesante porque cuando empezamos a ver esto, decíamos, bueno, Querétaro tiene más de 3.356 kilómetros de carreteras. Por aquí pasa la autopista 45 y 57 que conecta básicamente a todo el país y que nos lleva hacia los principales lugares del TEMEC, como es Canadá y Estados Unidos, ¿no? O sea, básicamente por aquí podemos recorrer todo el país. En la industria aérea, el Aeropuerto Internacional de Querétaro es el cuarto aeropuerto de carga más importante de todo el país. Y a nivel, digamos, como conectividad, estamos a solo 200 kilómetros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no?
Luego la parte ferroviaria, que es súper importante, que no todos los estados lo tienen. Tenemos más de 520 kilómetros de vías. Y te pasa por aquí la ruta más importante, que es Querétaro-Tamaulipas, que es la cuarta más importante de toda la carga del país. Digo, y lo que se viene, conforme lo que se ha hecho el gobierno, de todas las rutas que empiezan a construirse ferroviarias para que Querétaro sea no solo el eje de carga, sino también de transporte de personas, ¿no? Entonces, la ubicación creo que no podría ser mejor. Y luego, los recursos disponibles. Claro que Querétaro también es súper rico en toda la biodiversidad, en recursos naturales, pero también algo que me pareció muy interesante es cómo también está rico en el talento que tiene. Está apostando mucho por la educación. Hay más de 26,000 profesionales dedicados a ingenierías enfocadas en justo la industria automotriz, en aeroespacial. Entonces, también está creando su propio talento humano para sus propias industrias. Ahora, algo que queremos ahondar un poquito más es cuáles son estas oportunidades que nosotros vemos. Vemos una gran oportunidad, como lo platicábamos arriba, de la diversificación de los mercados. Si bien las industrias podríamos decir están diversificadas en la automotriz, en aeroespacial, ahorita dependemos mucho de lo que se exporta hacia Estados Unidos y Canadá. Entonces, hay una gran oportunidad porque al final Querétaro sí exporta hacia algunos países emergentes, como lo platicamos arriba, que era Uruguay, El Salvador. Entonces, hay un potencial en que exportamos más a Latinoamérica, ¿no? Que básicamente se aproveche esa falta o esa necesidad de esas economías emergentes que cada vez están requiriendo más de productos que se llegan a importar de otros países como China y que México pueda ser ese proveedor de esos... o Europa del Este, ¿no? Que básicamente ellos son súper fuertes en manufactura y tecnología, pero aún así muchas veces requieren o exportan o importan productos de países, de lugares emergentes para después ellos refabricarlo. Entonces también Querétaro tiene ahí una gran oportunidad. Y bueno, ni que se diga de Asia y Pacífico, que digamos así pueden generar tratados interesantes por esa parte. Además, Querétaro es de las 5 entidades líderes de todo el país que está aprovechando todo lo que está sucediendo en el airshoring, ¿no? Básicamente, gran motivo de esto es la conectividad y el acercamiento que tenemos a partir de la carretera y todo lo que hay, lo que comentábamos del aeropuerto. Entonces, hay un auge de una buena oportunidad, ¿no? Entonces, donde hay como donde hay como quizá una dependencia, también por la situación que estamos viendo, que vamos a platicar un poquito más adelante, es básicamente también tenemos una gran oportunidad ahí. Y luego la capacidad productiva. Si empezamos a modernizar con tecnología y hacer que las industrias cada vez sean más inteligentes, más sustentables, vamos a estar cumpliendo con estándares internacionales. Entonces, lo que muchas veces no se logra llevar a ciertos países que te requieren un estándar de calidad muy alto, ahora se podría empezar a llevar, ¿no? Y como que se une a la primera parte de diversificar mercados. Muchas veces el cumplimiento de estas normas internacionales restringe que hasta ahorita el mercado potencial en Estados Unidos por la cercanía y por las condiciones, ¿no? Luego tenemos la parte de cómo nos podemos integrar a la cadena de suministro. Básicamente tenemos una gran oportunidad de poder entrar desde el inicio de la producción, como lo comentábamos, desde que se fabrica algún bien hasta que se exporta, ¿no? O sea, Querétaro tiene todo el auge de que es muy fuerte en las 3 actividades primarias, entonces podemos aprovechar desde ahí y poder atraer esa inversión extranjera que tenemos de casi 993 millones de dólares, ¿no? Entonces, es súper interesante como si hoy bien lo vemos, ¿no? Casi los países donde más, el mayor origen de inversión extranjera tenemos, que es Estados Unidos, Alemania y Canadá, cómo podemos empezar a diversificar con estos productos, con esta tecnología, esos mercados. Y luego, ambas oportunidades también requieren como de una parte de mucha responsabilidad. Cómo nos enfocamos en esa sustentabilidad de los recursos y cómo preservamos como que todo eso que nos da la biodiversidad del Estado y mejoramos en toda la reserva hídrica, la mejora sanitaria, que hay mucho que trabajar en el Estado, el aprovisionamiento pluvial, o sea, toda esta infraestructura hidráulica que sabemos que es importante para el Estado que se trabaje en ello, ¿no? Entonces, las 3 partes, las oportunidades que nosotros vemos acá, están muy relacionadas a lo que está sucediendo en el contexto internacional. Todo lo que es aranceles y tarifas. ¿Por qué se vuelve tan importante esta revisión que se prevé del TMEC? Básicamente porque estamos súper concentrados en Estados Unidos, porque todo lo que se exporta y se importa es de ese país, porque tenemos poca diversificación. Entonces, es como
digamos que el contexto internacional para nosotros es, así como también puede verse como un peligro, también es una oportunidad para México y para todos los estados de empezar a prever y decir, ok, ¿cómo puedo expandir y qué puedo hacer para aprovechar de todos los tratados de libre comercio que tenemos con más de 52 países, para aprovechar todos esos 30 acuerdos para la promoción y protección de inversiones que tenemos con 31 países, más de 9 acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial? O sea, acuerdos y convenios con muchos países se tienen. Entonces, más allá del TMX, claro que es importante y claro que hasta el momento había sido uno de los principales acuerdos más importantes porque nos permitían este libre comercio con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo podemos empezar a expandir y llevar más allá estos horizontes, ¿no? Y parte de eso y de todo el contexto es, ¿y qué pasa con las empresas en México y su financiamiento? Algo súper interesante es, cuando vamos y vemos el contexto de las empresas en México, vemos que el mayor porcentaje de empresas es pequeñas y medianas empresas. Casi el 83% de las empresas son de este segmento, ¿no? Pero lo interesante es como estas empresas generan casi el 52% de los ingresos del país. Estamos hablando de que emplean a más del 40% de nuestra población ocupada, más o menos 21 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, es una parte en la que tú dices, ok, o sea, las empresas, las pequeñas y medianas empresas están representando un gran porcentaje de nuestro PIB, ¿no? Si lo vemos como oportunidad. Pero, ¿y qué pasa con el comercio internacional? O sea, ¿dónde están posicionadas? En México, más allá de que el 83% de las empresas son pymes, solo el 7% exporta. Y si lo comparamos contra países como China, Italia, Canadá, o sea, todos superan arriba del 20%, ¿no? El 68% en China. O sea, ¿cómo podemos llegar a ser un porcentaje tan representativo si representa tanto para nuestro PIB y para nuestra economía este tipo de empresas? ¿Y qué falta? ¿Por qué sucede esto? Básicamente tenemos muchos retos, ¿no? Todo esto es, si lo ven, el conglomerado son un reto sistemático. ¿Por qué? Estamos hablando de capital, porque solo el 35% de las pymes a nivel toda Latinoamérica tiene acceso a financiamiento. Entonces, ese 65% que se queda por fuera, básicamente tiene que ir y ver de dónde puede obtener ese capital para poder crecer y empezar a construir una empresa o crecerla, ¿no? La digitalización. Solo el 40% de las pymes utiliza tecnología o la emplea para poder crecer y poder renovarse y poder llegar a poder aprovechar todo lo que está sucediendo hoy con la tecnología, ¿no? Entonces, solo por 40% digitalizado. Luego, la macroeconomía. Todo el contexto que estamos viendo ahora, que pega la inflación, en tasas altas, las pymes son las que más lo están sufriendo, porque básicamente son las que menos tienen el colchón para poder moverse y poder diversificar tan rápido, ¿no? El gobierno invierte menos del 4.5% del PIB, que es lo que el Banco Mundial recomienda. Entonces, México hasta ahora no ha estado invirtiendo en este tipo de empresas para poder darles este apoyo que necesitan. Luego, la parte de la infraestructura. Cómo cada vez el reto de, oigan, pues construyamos todas estas carreteras para ver conectividad, que otros estados puedan tener este mismo potencial. O sea, cómo muchas veces dejamos de lado la infraestructura solamente es para poder beneficiar a la población a nivel como individual, pero no. O sea, básicamente las pymes se benefician de la infraestructura que se invierta a nivel nacional. Y luego personas, ¿no? Lo comentábamos hace rato. Querétaro es un estado que ha apostado mucho por el talento humano, pero a nivel general en el país hay mucho que trabajar acerca de cómo capacitamos a las personas, qué industrias queremos potencializar. O sea, ahí también hay una gran oportunidad. Pero si lo ven, me gustaría que nos enfocáramos para esa parte en el capital, ¿no? Que es un poquito el motivo por el que estamos acá, de cómo el capital es un gran reto para las pymes. 6 de cada 10 empresas en México se financian con sus proveedores. ¿Y qué significa esto? Esto implica que tienen que adaptarse a los plazos que los proveedores les dan, que tienen que estar bajo las condiciones y los costos y básicamente el proveedor es dueño de, pues yo decido qué tipo de financiamiento te doy. El 28% de las pymes acceden a una banca comercial. Es súper limitado comparado con todo y con toda la oportunidad que grandes empresas tienen acerca de la banca comercial.
básicamente la mayoría de los productos están destinados para empresas mucho más grandes, ¿no? El financiamiento del grupo empresarial, solo 16.2%, claro, porque si son empresas que dependen de un financiamiento propio, muy pocas van a poder acceder al grupo empresarial para poder obtener algún tipo de financiamiento. Y todo lo que es banca extranjera, banca de desarrollo, que es el gobierno, o emisión de deuda, representa menos del 3% en general. Entonces, esto para nosotros fue súper alarmante, 60% de proveedores. Es como, ¿qué oportunidad estamos dando a las pymes si los estamos restringiendo a que esa sea su única oportunidad de financiamiento? Otra cifra que me pareció súper interesante, por cada 94,000 empresas en México hay solo un banco que les da crédito. Comparado con países como Estados Unidos o Canadá, donde el 60% de las pymes pueden acceder a créditos. Y en Europa ni se diga, hasta el 70% de las pymes acceden a créditos. Súper fácil y como sin ninguna fricción. El plan para México en 2023 era llegar al 30% de que las pymes tuvieran financiamiento. O sea, imagínense, ni siquiera estamos cerca de lo que es la mitad de Estados Unidos y Canadá. ¿Y cuáles son sus principales fricciones, no? Hoy en día las pymes pasan por procesos burocráticos súper largos. Ir a abrir un crédito, bueno, no sé si ustedes han ido recientemente, pero tardas días, semanas, 1000 papeleo, 1000 firmas, 1000 requisitos. Es un proceso súper largo y burocrático. Entonces, nos enfrentamos contra esa restricción. Ahora, garantías y colaterales. ¿Cuántas veces las empresas, o sea, los bancos, para poderte dar un crédito o poder crecer de la línea o poder dar más, te piden a cambio una garantía? Pero si eres una pyme que está creciendo, que está buscando expandirse, es muy difícil poder darles ese colateral que buscan para poder tener un crédito, ¿no? Entonces, o das la garantía, o creces, o te jalan por los dos lados, ¿no? Las tasas de interés. Las tasas de interés favorecen siempre a las empresas más grandes porque son las que van a tener siempre las mejores tasas de interés. Y las pymes salen en desventaja con tasas de interés súper altas que los ahorcan, ¿no? Y productos especializados. Si se fijan, hasta ahora estábamos hablando del comercio internacional. ¿Y cuántos productos en el banco están especializados en empresas que exportan, que necesitan ciertas necesidades específicas para su comercio, para poder llegar a otros países, para poder acceder a pago a proveedores, ¿no? Entonces, si vamos a un banco, muy pocos de los productos están especializados para ese tipo de empresas. De aquí es que sale una relevancia o una oportunidad para aprovechar, ¿no? Una oportunidad para dar una liquidez empresarial, para que una empresa pueda tener todas las oportunidades o todo el potencial para aprovechar un nuevo negocio. Que si viene algún nuevo cliente que te diga, quiero para mañana que me produzcas 1 millón de piezas, no sea un limitante la parte de la liquidez para poder decir sí, me lo aviento, ¿no? La mejora de la competitividad. ¿Cómo podemos aprovechar que este financiamiento te pueda permitir hacer la innovación, poder invertir en mejora de tecnología, poder reducir todos los procesos operativos que te pueden llevar o pueden implicar muchas personas? ¿Cómo te permite entrar en cadenas de suministro? Entonces, básicamente es como cómo permitimos que las pymes puedan entrar a esa competitividad que tienen empresas mucho más grandes. La mitigación de riesgos. Hoy en día tenemos una gran volatilidad en el mercado. Las tasas y la tasa de interés están fluctuando por los cielos, ¿no? Entonces, básicamente, el poderles dar una base financiera mucho más estable les permite tomar decisiones y decir, ok, la mitad de mi financiamiento lo voy a dividir en dólares, la mitad en pesos, tengo esa opción de poder estar moviendo entre monedas conforme más me convenga y poder ser menos adverso a todos los cambios de la macroeconomía. Y es aquí que les voy a platicar un poquito más de Mundi y cuál es nuestro objetivo o por el cual nosotros queremos enfocarnos en estas pymes y queremos impulsar el crecimiento de las empresas y darles alguna opción mucho más especializada para sus financiamientos. Nosotros somos una fintech que nació en 2019, basada en Nueva York. Tenemos oficinas por el país, en México, en Argentina y en Colombia. Y básicamente nos especializamos en crear estos productos para todos los exportadores. Hemos fundado proveedores de grandes compañías globales. Hemos trabajado con empresas como Nestlé, Coca-Cola, Target, Ford. Y es sorprendente cómo detrás de esos proveedores tan grandes hay empresas pymes que les venden esos proveedores y que para poder seguir vendiendo a empresas tan grandes y transnacionales necesitan ese tipo de financiamientos o de oportunidades, ¿no? Trabajamos con grandes inversores y aliados. Básicamente los principales son FGL
Labs, Base 10, Allianz, JP Morgan, bancos y empresas muy reconocidas que han apostado por el proyecto que ha dado Mundi de enfocarse en esta parte del comercio internacional para México, ¿no? Y además, claro, por eso estamos acá, hemos hecho convenio con importantes firmas como EMAC, que nos recibió hoy, Afanjal, Comce. La verdad es que parte de estas alianzas es porque también queremos acercarnos a los estados, como lo es Querétaro, y poder potencializar, dar un poco más de visibilidad de las oportunidades que hay en este mercado. Y les cuento un poquito más de nuestros números, ¿no? Hasta el día de hoy trabajamos con más de 500 empresas en más de 60 países y hemos financiado transacciones de más de $1.000 millones, ¿no? Entonces, básicamente hemos ayudado a esas 500 empresas a poderse expandir en más de 60 países y poder tener este financiamiento y apoyarles en su crecimiento. Más del 30% crecen al usar nuestros productos después de 6 meses. Entonces, para nosotros también es un gran privilegio poder estar presente de ese crecimiento, poder acompañar empresas que terminaron siendo pymes y que hoy llegan a ser grandes o casi corporativos después de poder ver esta parte de cómo un financiamiento puede hacerte tomar oportunidades en el mercado. Y si se fijan, a veces uno dice, bueno, perfecto, doy un financiamiento al comercio internacional o doy un financiamiento para exportadores, pero hay muchas partes en todo el proceso de producción de una mercancía, ¿no? Desde que un comprador genera una orden de compra, te pides algún pronóstico o una programación de materiales, después tú generas una orden de producción, después tienes un largo proceso de producción, después terminas el producto, después tienes que generar inventarios, regresar a esa programación o al envío de mercancías, y es un ciclo, ¿no? Entonces muchas veces es como, perfecto, a lo mejor creamos algún producto específico para algún sector, algún momento, ¿no? Para la producción. A lo mejor vas y pides un crédito para poder producir, o te limitan a un crédito para poder comprar material, o para poder comprar maquinaria. Pero ¿qué hay de poder cubrir o apoyar al exportador en todo su proceso completo? Entonces, es que Mundi ha visto esa oportunidad y ha creado diversos productos. Entre los productos que tenemos, uno de ellos es el anticipo de órdenes de compra. Entonces, antes de tú facturarle a tu cliente, poder darle la oportunidad de tener el capital para producir, para que compre material, para que compre más materia prima y que pueda fabricar esta parte antes de que se tengas el producto final, ¿no? Que puedas básicamente tomar la oportunidad de una gran empresa que requiera que produzcas en los próximos meses un gran porcentaje, ¿no? Nosotros otorgamos en esta parte hasta el 50% del valor de una orden de compra, damos montos entre 50,000 y 2 millones y nuestras tasas mensuales van desde el 1.5% y llegamos a cubrir hasta 90 días de plazo. La ventaja, y van a verlo en todos nuestros productos, es que en ninguno cobramos costos por apertura, costos por mantenimiento de la cuenta, comisiones ocultas, ¿no? La verdad es que creo que parte de lo que se ha trabajado a lo mejor a nivel como con la ley FinTech y todo el gobierno es cómo podemos tratar de ser más transparentes para las empresas. Y más porque cuando tú vas y requieres o vas con una pyme, muchas veces estás con personas que a lo mejor es la primera vez que buscan un financiamiento, que van aprendiendo en todo ese proceso. Entonces, ¿para qué meter costos ocultos y mejor ser transparentes y poder decir, mira, tal cual, este es el costo de este producto? Tenemos líneas revolventes, que ese es uno de los productos más nuevos que tenemos, donde lo que buscamos es que tú puedas destinar ese recurso de hasta de 50 a 500 mil dólares a lo que tú necesites, ¿no? Puede ser a pagar a proveedores, puede ser a pagar horas extra de tus empleados, pagar nómina, pagar material para poder seguir produciendo. O sea, básicamente la oportunidad de que tienes una vida volvente para cualquier imprevisto. Y tenemos nuestro producto principal, que es el adelanto de las facturas, ¿no? El factoraje. ¿Por qué es tan importante para las empresas pymes? Porque al final el factoraje, algo muy interesante, es que no te figura en tu contabilidad como un pasivo. Entonces, de esta forma, tú también puedes tener unas finanzas más sanas, puedes crecer más sosteniblemente. Y nosotros en esta parte del factoraje es donde más monto podemos otorgar, ¿no? Podemos dar líneas desde 15 mil dólares a empresas muy chiquitas o líneas de hasta 10 millones de dólares. Aquí la tasa es mucho más barata por la naturaleza del producto y puede ser de 1.05 en adelante. Y podemos dar plazos de financiamiento de hasta 180 días. Y un poco para concluir,
me gustaría platicarles de algunos casos de uso que hemos visto más recientes, ¿no? Por ejemplo, una empresa de la industria manufacturera que nos pidió financiamiento y básicamente nos decía, ¿sabes qué? Oye, necesito una línea de facturaje porque quiero empezar a producir más y yendo un poco más de fondo a entender cuáles son sus necesidades, qué necesita para producir eso que le requirieron, nos decía, ok, es que incluso estoy muy atorado, no solo en facturaje, estoy atorado desde que tengo la orden de compra porque no he podido surtir todo lo que necesito de material para poder crear las piezas que me pidieron, ¿no? Entonces, es un cliente de Brasil que tiene que fabricar 10,000 piezas y básicamente le dimos esta opción de anticipos de orden de compra para que pueda comprar todo el material que necesita para fabricarlos, ¿no? Otra empresa de la industria automotriz que recientemente le dimos una línea revolvente, lo que nos decía es, oye, tengo que pagar nóminas y estoy atorado. Básicamente todo ese tema de aranceles, la incertidumbre ha generado que no pueda, o sea, que tenga que generar una pausa adicional. Entonces, le dimos una línea revolvente con la que pudo cubrir su nómina durante 2 meses, ¿no? Otra empresa más del sector agrícola que nos decía, oye, necesito empezar ahorita estamos en la mera época de la producción de café y nos decía, ¿sabes qué? Quiero aprovechar que estoy en la producción de café, me están pidiendo más exportaciones de las que puedo ahorita producir, ayúdame a adelantarme estas facturas, yo con esto regreso y empiezo a cortar más café, a poder vender a más clientes que me están pidiendo en Europa y básicamente con la oportunidad de facturaje es que pudo llegar a más clientes. Entonces, como pueden ver, un poco lo que queremos dar por acá era un panorama general de cómo esta liquidez muchas veces parece obvia, ¿no?, en los mercados, cómo lo hablamos mucho y cómo se menciona mucho dentro de muchos planes estratégicos del gobierno, pero cómo cada vez más hay opciones de financiamiento como lo somos ahora las fintech, para poder apoyar a estos clientes exportadores, para poderles dar productos más personalizados, para poder ayudar en el contexto macroeconómico que estamos viviendo para diversificarnos. Y como muchas veces se cree que solo hay opciones más tradicionales donde pues, se recurre regularmente a buscar un financiamiento, ¿no? Entonces, parte de todo esto es como a ustedes mostrarles esta visibilidad de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico, pero también la oportunidad que hay a través de empresas como Mundi de poder ayudar a empresas exportadoras del país. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Por acá es un espacio de ronda de preguntas, o si tienen alguna pregunta de presentación, en general, lo que gusten preguntar. También, si desde en línea tienen alguna pregunta y que me la hagan. Sí, adelante. Primera pregunta, ¿cómo conviene más como reciclo o como SADCB para el financiamiento? Es una buena pregunta. La verdad que lo que tú vas a ver de fondo es cómo vas a reportar el financiamiento que tienes, ¿no? Nosotros, al ser una entidad en Estados Unidos, te damos esta libertad porque no te vamos a retener impuestos. Al ser una entidad en Estados Unidos, a diferencia de un banco que dependiendo el tipo de empresa que tú constituyas, es que te retienen los impuestos, no generas el IVA. Exactamente. Nosotros te generamos solamente una nota de, tú hiciste un financiamiento por tal monto, y tú, de acuerdo a tu estrategia fiscal, o sea, como si tú constituiste una SADCB, pues vas digamos, a reportar el financiamiento, ¿no? Sí. O sea, como que la verdad es que la ventaja es, versus un banco tradicional constituido en México, es que nosotros no te vamos a retener los impuestos. Tú como empresa vas a hacer tu propia gestión para poder deducirla. Pero es el IVA nada más, y en cuanto al ISR, ¿hay alguna estrategia? No, nosotros lo que hemos visto un poco es, básicamente, también lo de la SADCB depende del nivel de tax que tú generas, ¿no? Entonces, obviamente, para empresas más pequeñas, recomendamos que antes de irte a crear una SADCB que te pide 1 millón o mínimo ciertas ventas anuales, constituyas alguna empresa moral más pequeña, porque al final o sea, lo que siempre recomendamos a las pymes es crear una empresa moral, sea cual sea la que te convenga en ese momento, ¿no? ¿Por qué una empresa moral? Porque básicamente esa es la que te da más oportunidades de acceder no solo a financiamientos en banco tradicional, sino también en fintechs. El crear estas instituciones es como vital, ¿no? Ahora, algo muy interesante que está pasando hoy en el contexto internacional es cómo empiezan a crearse empresas, pero no en México. Se empiezan a constituir en Estados Unidos.
Entonces, algo que estamos viendo en el contexto y que hemos visto en el último mes es cómo las empresas están empezando a, ¿sabes qué? Voy a crear mi empresa filial en Estados Unidos para crear una estrategia en la que a lo mejor vas a tener que, no sé, vas a tener que enviar empresa de tu filial a tu filial para que de alguna forma puedas decir que no es una exportación y que si no es un movimiento entre empresas. O sea, va a haber muchas estrategias que van a van a ser muy interesantes por ese segmento, más por constituirte en este momento en el extranjero que hoy cambiarte de razón social para beneficiarte de lo que está sucediendo. Para ese caso, primero había que firmar la LCC en Estados Unidos. Correcto. Y algo muy interesante de eso es cómo muchas veces para constituirte allá también te van a pedir crear una cuenta, tener ciertas condiciones en México, ¿no? Entonces, nosotros hemos apoyado mucho en esos procesos, porque también nosotros podemos crear una cuenta en Estados Unidos. Entonces, les facilitamos a las empresas exportadoras que sabemos que están creando su empresa en Estados Unidos para nosotros poderles dar esa cuenta, porque muchas veces no es tan fácil abrir una cuenta en Estados Unidos cuando la acabas de constituir. Te piden un plazo mínimo de constitución, te piden comprobar a lo mejor ciertas ventas, ciertos proveedores. Entonces, nosotros también estamos aprovechando o siendo este apoyo hacia estas empresas que están empezando a constituirse en Estados Unidos. La última pregunta la Sí, adelante. Sí. Nosotros somos un despacho de consultoría. Sí. Tenemos clientes, por ejemplo, en Estados Unidos, en México, en Alemania, pero siempre lo manejamos desde aquí, ¿no? Entonces, básicamente, pues, es un digamos, es un depósito en dólares. ¿No? Ok. ¿Cómo consideraríamos exportación desde ese punto de vista de servicios? Claro. De consultoría, porque es un intangible, es un servicio. Claro. Mira, fíjate que nosotros también, los servicios son complicados porque dices como, bueno, ¿cómo demuestro que incluso nosotros trabajamos con empresas de servicios? Servicios en general, industria, por ejemplo, del cine, industria de como consultoría, o sea, ciertas industrias, y es complicado muchas veces como en la parte de cómo demuestras que a lo mejor generas una exportación en sí, pero todo depende de a qué le estás o cómo estás facturando, ¿no? Básicamente, al hecho de que tú factures una empresa que está fuera del país donde tú estás dando tu servicio, tú estás constituido en México y estás dando un servicio a una empresa en Estados Unidos, desde ese momento ya estás haciendo una transacción internacional, ¿no? Entonces, algo muy interesante también es cómo muchas veces aprovechas esa parte de qué más te conviene, porque a lo mejor hay empresas que tienen su cuenta en México y su cuenta en Estados Unidos. Entonces, depende de cómo lo recibas, es que puedes también hablar de esa transacción. O sea, si tú abres una cuenta, por ejemplo, estás constituido en Estados Unidos, abres una cuenta en Estados Unidos, donde la transacción es dólar-dólar, puedes manejarlo como que no fue una salida de un servicio internacional, pero si tú, la mayoría de las empresas de servicios que hemos visto, generalmente tienen su empresa constituida en México, dan un servicio que prestan, por ejemplo, también trabajamos con muchos logísticos, que también es complicado a veces de decir, oye, un logístico que presta un servicio que mueve mercancías, ¿cómo dices que mover la mercancía, porque en sí no hay un bien que sale, es un servicio? Entonces, lo que hacemos muchas veces es, ok, ¿qué soporta el servicio que estás dando, ¿no? Por ejemplo, en un logístico lo que soporta es la carta aporte, porque la carta aporte es la que tú generas a tu cliente de que estás moviendo una mercancía de país a país. Con eso yo ya justifico que hay un movimiento internacional. Entonces, un poquito lo que hay que ver de acuerdo al segmento o a la industria es cómo justificas que estás haciendo un movimiento internacional de acuerdo al servicio que estás dando, ¿no? Es que es conocimiento. Sí. Eduardo Cuevas, que está conectado, pregunta, ¿para un préstamo sobre los activos requieren de un avalúo? Yo soy perito evaluador, ¿a quién debo contactar para formalizar mis servicios? Claro. La verdad es que una ventaja de las fintechs es que tratamos de hacer cada vez menos requisitos y menos burocráticos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para dar financiamiento? Acceder a tu información en el SAT. Básicamente con eso. Accedemos a través de la CIEC, vemos cuánto vendes, a quién le vendes, cómo venían tus ventas, y muy pocas veces necesitamos como de financieros o de algún tipo de peritaje o de algún tipo de garantía o de irte a auditar a tu fábrica para saber que existe eso que estás vendiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que las veces que requerimos a lo mejor un peritaje o alguna visita presencial o algún tipo de garantía colateral son muy pocas. Casi te diría que yo recuerdo de estar en una o dos veces lo hemos como hecho,
por lo mismo, porque el momento en el que tú metes cada vez más fricciones en el proceso de financiamiento, o sea, el cliente va y dice, como sabes qué, eres un banco más, me sigues friccionando bastante. Entonces, lo que ha buscado Moody es cómo con la mínima información yo puedo decir tú eres viable para obtener un financiamiento. Para los que están conectados en línea, ¿tienen alguna otra pregunta? Les comentamos porque en cada una de nuestras sesiones respetamos el tiempo de 30 a 40 minutos. Si tienen preguntas, las vamos comentando. Y les recuerdo, de todas formas, a todos los conectados y los presentes, les vamos a mandar lo que es base de datos para que tengan el contacto de Mundi. Y los que están aquí presentes, hacemos ya al final un pequeño networking. Es para manera más eficiente de conocernos. Y más porque están conectados, vimos de los que se registraron, están dedicados a lo que es comercio exterior y importación y exportación. También le estamos promoviendo esto para las personas que tengan productos y deseen exportar. Entonces son las opciones que vamos nosotros acercando por parte de EMAC con diferentes oportunidades. En este caso tocó con Mundi. Y bueno, los demás eventos que tenemos gratuitos, los SD, los cursos, como afiliados, ustedes pueden proponer el tema y ustedes dan la presentación. Eso se puede hacer de manera virtual, están en otros estados, tenemos afiliados en todos los estados, y ustedes pueden dar este tema para que los que se conecten, los estamos presentes, ese tema en específico sea interesante para todos. Sí, claro, todos vamos a querer vender, ese es el objetivo, pero que este tema en específico sea muy interesante para que esa información se la lleven a sus casas o a sus oficinas, a la empresa, incluso de manera personal. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta antes de cerrar ahorita nada más la sesión en línea. Gracias, Eduardo, por tu participación. No tenemos ningún otro. Bueno. Entonces, les recuerdo, los que están conectados, si les hace falta información, contacten a Getze o que nos contacten de manera directa por correo. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a finalizar la llamada y la van a poder consultar la próxima semana en YouTube, va a estar la sesión. Así que, pues, muchas gracias y nos vemos al próximo CSD. Gracias.